Los inventos cubanos, nacidos de la creatividad y la resistencia de un pueblo, son una muestra conmovedora de ingenio ante la adversidad. En tiempos de escasez y desafío, nosotros los cubanos hemos transformado la necesidad en motor de invención que no solo resuelven problemas prácticos, sino que también encienden el espíritu de la solidaridad y la perseverancia. Cada creación, por muy modesta que parezca, es un homenaje a la inventiva cubana, una prueba de que las necesidades no solo es la madre de la invención, sino también del amor y la esperanza de un futuro mejor. Es un recordatorio de que con poco se puede lograr mucho y que cuando el esfuerzo y la voluntad se combinan, transforman la realidad. Un saludo tenga esta gran familia de amigos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este que ya es tu canal, Humber Te Cuenta. Bueno, hoy, ¿qué te voy a estar contando? Pues bueno, recuerdan que ya yo saqué una vez un video hablando sobre cosas de nosotros los cubanos, que incluso por las sugerencias que ustedes me dieron, hay algunas cosas que tenemos en común. Bueno, este video es más o menos similar. Voy a hablar sobre aquellos inventos que tuvimos que hacer para sobrellevar esas necesidades que hay actualmente en Cuba y que fue en parte gran razón por la que nosotros salimos de allá. Así que si no te quieres perder ningún detalle, acompáñame, como siempre te digo, hasta el final del video y así te estarás enterando. Si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte al canal? Si te gustó este video, pues regálame ese like, siempre te lo voy a estar pidiendo, que te suscribas al canal, que compartas el video con todas tus amistades, porque así va a llegar a muchas más personas el contenido y esta familia de amigos así va a seguir creciendo. Y muy importante, coméntalo, ¿qué te pareció el video? Ahora, mis amigos, pero tampoco voy a estar solo porque me va a acompañar mi pareja. Entre los dos vamos a debatir aquí todos esos inventos cubanos. Así que ahora sí, mis amigos, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, mis amigos, y ahora sí ya estamos aquí para contarte de aquellos inventos que tuvimos que hacer nosotros los cubanos para sobrevivir, como aquel que dice allá nosotros en nuestro país. Primeramente, decirle, porque en otros videos he sabido de que el transporte allá en Cuba está pésimo y hacía la comparación, ¿verdad?, con el transporte de aquí, que a nuestro entender está súper bien. Pero, ¿qué pasaba con ese transporte? Que a veces no habían. Y el ingenio de los cubanos se dio a hacer de las bicicletas un medio de transporte. Pero no solo para transportar una o dos personas, sino para tirar pasaje, como nosotros le decimos. Hicieron un invento que se lo voy a estar dejando en pantalla para que ustedes mismos vean. A lo mejor en otros países también han hecho el invento, pero ese invento innovador, seguro, salió de Cuba. Eso se lo puedo asegurar. Pues bueno, a esa bicicleta se le armaba otra silla que podía ser muchos de las escuelas, le quitaban el espaldar de la silla de las escuelas o le hacían otros muy bonitos que hasta lo llegaron a tapizar, todo esponjado, todo muy bonito. Le ponían hasta un techo que todo lo forraban, incluso hubo unos que usted los miraba y muy bonito. Pues bueno, se dedicaron a la tarea de hacer esos medios de transporte, pero no solo para transportar personas, sino también para transportar cosas, alimentos, hasta mudadas. Yo vi que cargaban en esos bicitaxis. Tenían una tarifa, lo llegaron a hacer hasta por el Estado, tenían como tipo una piquera le decimos nosotros, como el lugar aquí donde van los taxis a recoger las personas. Pues bueno, allí tenían un lugar para eso también y se dedicaban a transportar personas. Cuando nosotros vivíamos allá, estoy hablando, mis amigos, del 2018, 19, que fue ya cuando nos vinimos para acá, el valor del bicitaxi eran 5 pesos. 5 pesos cubanos. Ahora tendríamos que ver cuánto está costando, si aún todavía hay bicitaxis, porque ya le digo, por la escasez de recursos y de piezas, ¿verdad?, que había allá, que hay allá en Cuba, pues es dificultad. Y eso fue una de las cosas
que los cubanos inventamos para resolver de cierta manera el transporte, transportarnos de un lugar a otro, porque a veces nos pasábamos horas en una parada y no pasaba una guagua, mis amigos. Ese es el invento que vino. Que es un ómnibus. Exacto, una guagua, exacto, valga la aclaración, que nosotros a los ómnibus, a los bondi, como dicen acá, nosotros allá en Cuba le decimos guagua. Bien, entonces esto fue una de las cosas, de los inventos que tuvimos que hacer para resolver el problema de los transportes. No, y con el tema de los bicitaxis, como dice Humberto, y aclarar que, o sea, uno dice, no, de una bicicleta hicimos un bicitaxi, o sea, era que a la parte de atrás se le ponían dos ruedas, mantenía su rueda adelante con su timón y detrás, donde iban dos personas montadas, se le tenían obviamente que poner dos ruedas traseras, porque iban a cargar detrás dos personas. Con techo, le hacían su techo, le hacían todo eso. Claro. Y otros lo que hacían era donde vendían frutas y esas cosas, que entonces era al revés. Exacto. Las dos gomas iban delante con un espacio inmenso, calculo que de 1 metro, más de 1 metro, y ahí llevaban sus cajas con, no sé, con tomate, con banana, con ananá, con lo que nosotros conocemos por piña, palta, perdón, guayaba. Ese era al revés. Para transportar personas era detrás las dos gomas, y cuando lo utilizaban para vender la fruta, era adelante. Lo que es el ingenio cubano para resolver los problemas. Yo creo que tenemos uno de los números 1 en esa de hambre no nos morimos, sí, porque siempre inventamos. Otro de los inventos que nosotros conocemos los cubanos es el famoso reverbero. El que es cubano y está viendo el video sabe de qué le estoy hablando. Es una latica que utilizábamos, cualquier lata vacía, incluso un jarro metálico, cualquier cosa. Cuando no tenías, bueno, el gas llegó hace muy pocos años a Cuba, se utilizaban los fogones pique, los fogones gasificadores, pero si no tenías en ese momento combustible para cocinar y, por ejemplo, necesitabas calentar una leche, hacer un café, ahí estaba el reverbero. El reverbero era una lata, usted le ponía alcohol, siempre tenías que poner algo arriba para que ventilara, porque si no tiene oxígeno el fuego, obviamente se apaga. Se le ponía alcohol, se prendía el fuego, montabas eso arriba, le montabas, por ejemplo, una cafetera. De hecho, aquí hace poquito lo tuvimos que hacer, se nos acabó el gas un sábado cerca de las 10 de la noche. Recordamos esa parte de Cuba, lo vivimos el otro día, porque se nos acabó el gas, no podían traer el gas. Ya a esa hora era imposible, el domingo no hacían entrega de gas, y exacto. El domingo de mañana le dije a Humberto, bueno, yo sin tomar café no me voy a quedar. Ahí le vamos a mostrar las imágenes. Agarré una latica, le puse alcohol, le puse un separador arriba y ahí monté la cafetera de café y colé mi Sí, lo que pasaba con este tema de los reverberos era que se podían hacer cosas, pero no cosas que necesitaban mucho tiempo de cocción, ¿verdad? Como ejemplo, café, calentar agua para bañarse, esas cosas así simples sí se podían hacer. Pero ya eso es un invento, la comida. Fíjate que eso es un invento que hasta ¿te acuerdas las candongas que empezaron a hacer el Estado cuando la crisis económica, que empezaron a legalizar? De aluminio. Exacto, lo fundían de aluminio. No sé si le puedo mostrar imágenes, voy a mandar a pedir imágenes de Cuba. Hacían unas 4 paticas y con un asa. Exacto, con un asa, y también tenían unas punticas arriba para cuando usted pusiera la vasija, ventilara, ¿verdad? Para que no se apagara. Y esos fueron otros de los inventos cubanos que tuvimos que hacer para resolver en práctica, en pleno siglo XXI todavía. Exacto, lo que aprendimos ahí en Cuba en esos tiempos, mira, nos vino a hacer falta. Lo hicimos acá, así que funcionó y nos resolvió el problema en ese momento. Aprendemos, ¿no? Bueno, y seguimos aquí con los inventos cubanos. Otro de los inventos cubanos que a veces es un poco irrisorio y peligrosísimo. Yo lo decía que era peligroso. En aquel tiempo, por la necesidad, nos vimos obligados a hacerlo. Eran los encendedores o ralladores, como se les decía. Eléctricos. Exacto. Todos funcionaban con electricidad. Vale aclarar que en tiempos de escasez, donde quitaban mayormente la corriente, pues ahí sí teníamos que innovar con otras cosas. Pero a lo que iba, ¿cómo se confeccionaba este encendedor o rallador? Bueno, agarraban un alambre, generalmente casi todos eran de cobre, y se le hacía un rollito.
se conectaba a la corriente. Yo no sé mucho de electricidad, así que yo nunca lo hice porque hasta lo llegaron a vender en las candongas que dije anteriormente. Los vendían ya hechos con su cuadradito de madera. Bueno, era como tipo una resistencia enrollada por una parte y la otra en el otro lado, pero literalmente casi junta. Por otra parte, hacían con otro alambre de cobre, hacían el mismo enrollado, pero le ponían un mango con madera, de plástico, también lo llegué a ver varias veces. Y en ese enrollado de plástico dentro había un algodón. Ahora, ese palito se ponía dentro de un frasquito, un pomito así, con alcohol. Usted lo sacaba de ahí y cuando lo pasaba por las dos resistencias juntas... Resistencias que estaban conectadas a la electricidad. Exacto, que estaban conectadas a la electricidad, pues bueno, eso hacía chispa y con el alcohol encendía. Fue una forma de resolver la escasez y falta de fósforos y de encendedores que en su momento llegó a escasear. Y tuvimos que recurrir a eso para que ustedes vean los innovadores que llegamos a hacer para resolver cómo encender. Los fogones exacto, las cocinas, ya sea cualquier cosa, pues bueno, utilizábamos ese ¿cómo decirle? Ese invento. Es que la gente lo utilizaba hasta para encender cigarros. Exacto. Iban a prender un cigarro. Exacto. Para cualquier cosa. Y hasta el momento, yo he podido ver que cuando hablábamos del Visitaxi, había otros innovadores que hicieron en otros países también. Pero el encendedor, de verdad que conversando con otras personas de otros países, creo que donde único lo he visto es en Cuba. Así que si ustedes han visto hacer eso que yo acabo de describir, pues déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, y otra de los inventos que hacíamos allá, y estoy convencido que todavía, año 2025, hay muchísima gente que lo utiliza, son los ventiladores con motores de secadoras de los lavarropas rusos y de las propias lavadoras. Porque ¿qué pasa? Como eran metálicas completas, a veces pasaba que esos lavarropas se empezaban a filtrar porque se iba desgastando el metal, o sea, el motor servía, pero ya no había manera de seguirle poniendo, remachando esos salideros. Se hacían ventiladores con esos motores de la secadora y de los lavarropas. Ventiladores inventados que era en una silla, se amarraba el motor, porque obviamente tenía mucha potencia. La mayoría de las veces se utilizaban las paletas de los ventiladores, los órbitas rusos. El cubano que voy a saber de qué estoy hablando, los ventiladorcitos órbitas que venían con los... Sí, pero no obstante eso, yo vi que los soldadores armaban como tipo un armazón, en vez de ser de plástico así o de este metal que conocemos hoy día, lo hacían con tubo un poco rústico, pero le daban una pintadita y resolvían. Porque vale aclarar que esos motores tenían tremenda fuerza. Y aquí, disculpa que te interrumpa, aquí yo voy a hacer una anécdota. En mi casa sí se hizo. Las lavadoras rusas, ustedes saben que, bueno, la primera vez que yo vi una lavadora rusa fue cuando yo tenía 8 años. Mi mamá fue y las compró. Traía en una parte para lavar y en la otra para secar. No es como las de ahora nuevas aquí, que usted en el mismo lugar lava y después centrifuga para secar la ropa. No, allí era separado todo. Y entonces, bueno, se rompió así como dice, empezó a filtrar y ya los remaches no daban más. Y bueno, antes que se rompiera, agarramos ese motor y formamos un ventilador, inventamos el ventilador. Ventiladores que caminaban. Pero a eso iba. Ventiladores que teníamos que ponerle peso. Una vez yo me desperté con la cama me iba vibrando, porque cuando lo pusimos el ventilador, como vibraba tanto por la fuerza que tenía, se fue moviendo y se me pegó a mí en la cama. De verdad que eso era ingenioso. Resolvía el problema de la ventilación, porque el que no tenía dinero para comprarse un ventilador... No, es que realmente también hay que ser claro, un ventilador en las shopping como conocemos en Cuba o en las tiendas, era muy caro. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá cuando ganaba $5 al mes, un ventilador común y corriente de este tamaño te costaba $12-15. O sea, esa era la otra. $5 lo que ganaba mi mamá al mes, imposible. Entonces había que recurrir a todo eso porque Cuba es un eterno verano. Todo el mundo no tenía la posibilidad también de acceder a un ventilador. Entonces, era más fácil inventarlo así, con una paleta de alguien que te regalaba, que un ventilador se le rompió algo. Si tenías el motor, es que hablando ahora me acabo de acordar. Las aspas de los ventiladores, yo los vi de los discos de vinilo.
No sé si tú los viste. Los discos de vinilo, ustedes saben que van en los tocadiscos esos grandes, pues ¿qué hacían? Yo sí vi, se los cortaban como tipo, ustedes saben que en el centro tienen un agujero. Y bueno, ahí lo enroscaban con una tuerca y le hacían el molde como una jaspa. Yo lo vi. Que lo llegaron a hacer, así que imagínense ustedes la necesidad que teníamos en Cuba a todo lo que nos tuvimos obligados a tener ese ventilador era un lujo. Era un lujo tener ese motor de ventilador, ese motor de lavarropa que te caminaba por toda la casa si lo dejaba, pero y sí, echaba muchísimo aire y resolvía, así que con las calores venía divino un ventilador de eso. Seguimos con los inventos cubanos. Este invento que viene ahora resulta hasta un poco como que irrisorio, ¿verdad? Pero bueno, en Cuba no voy a hablar ahora ni de la Wi-Fi, de la señal de televisión. Por muchísimo tiempo nosotros utilizamos la señal analógica. Analógica con televisores viejos de Rusia, de la Unión Soviética, cuando nosotros dependíamos totalmente de ella, se hizo, como le dijimos anteriormente, de los motores de la lavadora para hacer ventiladores. Pues bueno, también se comercializaban mucho esos televisores rusos. Y esos televisores rusos, la señal no era muy buena. Pero bueno, era muy difícil captar la señal. Exacto, yo me acuerdo, yo no sé cuántas las horas que yo me pasaba sentado en mi sala y mi papá subido ahí arriba en el techo, moviendo la antena. Porque, ¿dónde le agarraba mejor la señal? Porque el invento viene ahora. La antena que se inventó el cubano fueron en los comedores, ya sean obreros, en las escuelas, eran unas bandejas de aluminio donde traía un redondel para el arroz, otro espacio para sopa, exacto, y otro para las viandas, ensaladas y demás. Bueno, como eso era de aluminio, muchas veces se le hacían agujeros, se clavaba un palo, un poste, otro como tipo una cruz, y a ese palo se le incrustaban 2 bandejas de esas de aluminio. Ahí se le enganchaban los 2 cablecitos de la antena y eso bajaba hasta abajo. Hasta la entrada de la televisión. Exacto. Y entonces a veces la señal era malísima, no se veía, y entonces uno abajo y el otro arriba. Víralo para acá, un poquito a la derecha. Déjalo ahí que ahí se ve. No había bajado ni 5 minutos y ya estaba. No, se fue la señal, vuelve. No. Y resolvían muchísimo porque como las bandejas eran de aluminio, captaban la señal. Eso es un invento que creo que es donde único lo he visto en Cuba. No, y que pasaba también que a veces, por ejemplo, estaba Telerebelde y Cubavisión. Capaz que en una posición agarrabas bien Cubavisión, pero si querías a veces ver Telerebelde, entonces tenías que volverte a subir y moverla para otro lugar, que ahí era donde mejor agarraba Telerebelde. En los principios eran esos 2 canales nada más. Por muchísimo tiempo, desde que yo fui niño, eran esos 2 canales, Cubavisión o Telerebelde. Creo que después vino el Multivisión, vinieron otros. 2007, 2008, Multivisión. Sí, exacto. Bueno, la innovación que quería traerles a consideración de ustedes para que ustedes vean que uno no se queda podemos conseguir imágenes de ese tipo se las vamos a dejar para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Bandejas de comedor de aluminio como antenas de televisión. Vaya, increíble. Para que ustedes vean que nosotros no nos quedamos ahí, nosotros siempre nos superamos. Por eso es que cada vez que llegamos a cualquier país, siempre nosotros lo conversamos. Siempre salimos adelante con pocos recursos. Exacto, con pocos recursos, miren lo que nosotros podíamos hacer para seguir tirando para adelante. Bueno, y otro de los inventos que se hicieron allá para, como bien había dicho Humberto, para suplir las necesidades con poco, pero al final resolver el problema, eran los calentadores de agua. Creo que todos los cubanos, vuelvo a repetir, que me estén viendo, van a saber, o que nos vean, van a saber de qué les estoy hablando. Era aquel calentador que era con 2 latas, palitos para separar y 2 cables. O sea, por ejemplo, aquí si lo tuviese que armar, utilizaría, por ejemplo, una lata de duraznos en almíbar, que es más o menos de este ancho así. Que fue con lo que hicimos el reverbero el otro día. Exacto. y dentro pondría una lata de estas de las que vienen los porotos así, o las lentejas. Obvio, tienes que abrirlo las 2 por arriba y por debajo con un abridor de lata, tienen que quedar libres, y lo que las tiene que separar serían hasta 3 pedacitos de madera cuadraditos así, porque ellas 2 entre sí no pueden chocar. Eso es lo que servía de aislante, para que no se juntaran y hicieran un corte. El aislante, obviamente, la madera no transmite la energía, entonces pondría la lata de almíbar en durazno afuera,
la de esas otras que les comenté, ya sea de poroto, de lenteja o de arveja, lo que sea, dentro, los aislantes que serían la madera y dos cables de electricidad, el positivo y el negativo. Muy sencillo, es conectarlo, se le abre un huequito, se pone uno en la lata pequeña adentro y otro en la lata de afuera. Sí, ingenioso y peligroso, porque si usted se olvidaba que tenía conectado eso en la corriente y metía la mano, ahí mismo quedaba. Electrocutado por completo. Pero fue una forma de la que nosotros suplimos esa necesidad, porque no teníamos un calentador de agua fabricado en una fábrica. Exacto. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar opciones para poder hacerlo. Y realmente calentaba muy, muy bien los calentadores aquí y que duraban muchísimo, porque de hecho cuando nosotros vinimos en el 2019, en la casa teníamos uno todavía desde eso. Igual. Era de lata. Exacto, pero esos que vienen de lata también le quitaban. No sé si te acuerdas de los fogones eléctricos que venían por fuera metal, por dentro creo que era como una especie de cerámica. Y por dentro venía un enrollado de una resistencia. Una resistencia. Igual eso se le quitaba. En plástico también. Eso se le quitaba y eso se hacía un enrollado ahí y suplían y lo hacían, lo calentaban. Y realmente calentaba el agua. Muy bien. Calentaba el agua. De hecho, había gente que utilizaba ese tipo de calentadores hasta para hervir toallas y esas cosas. Lo ponían en un balde de los que hay acá de 20 litros de agua. Lo ponían a hervir porque realmente el agua te hervía así. Para matar los microbios, o a veces las sábanas blancas o las mucho jabón para que agarraran, se hervían para que agarraran. Y quedaran bien limpias. Sí, y hasta eso se utilizaba para eso ese calentador inventado. Tremendo invento de lata. Y siempre lo he dicho, ingenio hay hasta por gusto. A ver, aquí vamos a decir, estamos nombrando algunos de los inventos que más o menos nos hemos acordado. Pero son muchísimos, de verdad. Ustedes que están viendo, los que sean de Cuba y están viendo esto, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué cosas ustedes han tenido que hacer para suplir las necesidades? Que tal vez no los tenemos anotados aquí porque obviamente serían muchos. Claro, a eso es lo que me refería, que son algunos. No los voy a abarcar todos, pero bueno, aquí para que ustedes más o menos vayan conociendo de todas esas cosas que nosotros hemos tenido que hacer. Bueno, y creo que para cerrar vamos para uno de los últimos inventos. Esto sí es innovación. Innovación con algo ya hecho de fábrica. Sí, porque les voy a hablar. Esto que tengo aquí es una tapa de una olla de presión. Que como ustedes saben por otros videos, nosotros utilizamos mucho para ablandar los frijoles, las carnes, principalmente. Bueno, en aquel momento no era así como esta que tengo aquí ahora. Se las traje aquí para mostrarles para que tengan una idea. No tenía estas dos cositas aquí, tenía la válvula nada más y aquí tenía un orificio que venía con una goma de fábrica. Ahora, como ustedes saben, nosotros somos muchos de ablandar frijoles. Nosotros ablandamos frijoles, hacemos la carne. Siempre la hacemos en exacto, y ablandamos todas las cosas en la olla de presión. Pues esa gomita de ahí pues se deterioraba. Y para uno encontrar una goma de fábrica costaba un ojo y la mitad del otro. Es más, a una cosa, a un invento, a una innovación les voy a dar otra. Es más, por falta de una les voy a dar dos. ¿Qué hacíamos nosotros allá en Cuba? Habían frasquitos de penicilina, de medicina, que tenían una gomita. La tapa era de goma, sí. La tapa era tenía la presión de goma, pero por fuera era de aluminio. Se le quitaba, se le retiraba ese aluminio y esa gomita encajaba perfectamente en el orificio de aquí de la olla de presión, que vuelvo y repito, no es esta, le estoy mostrando para que más o menos tengan una idea de cómo es. Y eso se ponía de acá abajo para arriba y tapaba y resolvía el problema. Fíjense ustedes el invento de los cubanos. Pero no obstante así, a esto que ustedes ven aquí, estos prietos que se ven aquí, que no es este color por supuesto, pero bueno, ya se ha puesto, es la junta que muchos tuvimos que hacer allá en Cuba, y me incluyo. Cuando eso se utilizaba mucho, se rompía, se podría, y bueno, escasez, en fin, no había en los centros espirituales. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos una suiza, esa suiza que agarran los niños para saltar. Bueno, se picaba del mismo tamaño de la junta y se cosía con hilo de coser.
eso se insertaba alrededor de la quedaba tapa de la ancho, olla. se volvía con nylon, Exacto. de bolsa de nylon. O eso bien, las juntas que no servían ya, que todavía no se podrían, no se rompían, pero quedaban anchas, y entonces no agarraba presión la olla. Agarrábamos las habitas de nylon, la picábamos en tiritas y eso la íbamos enrollando para que, para introducirla ahí, que quedara presión, como usted tapara la olla, agarrara presión. Esos dos inventos en una sola cosa, mis amigos. Vieron como uno, a medida que uno... Bueno, si vamos a hablar de la olla de presión, entonces hay que recordar que cuando se le partía donde ella trancaba la tapa con el caldero para que hiciera presión, esa es otra. Ahí en esa unión se le ponía un pedacito de palo, madera. Pero si el tranque de más, préstame acá. Sí, no es este. No es este sistema, que se enganchaba de aquí con una cosita metálica y enganchaba en el agarrador de la misma olla del caldero como tal. Eso tenía una cosita que y se enganchaba. Si esto se había partido, ¿con qué se inventaba? Con un cordón de zapato, se le hacía un nudito, ¡puf! Y ahí quedaba. Realmente tiene mucho para decir la olla de presión. Y bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, estos son algunos, ya les dije anteriormente, de los inventos que hemos tenido que hacer para suplir las necesidades. De los que se acuerden de otros inventos, que lo dejen en los comentarios ahí, que eso puede ser tema para otro video. Así que nosotros tenemos tela para cortar muchísimo, para que ustedes vean. Bueno, entonces, mis amigos, a modo de seguir como una segunda parte de aquellas cosas que hacíamos los cubanos, pero bueno, estos son inventos que hacemos los cubanos, se quedaron muchísimos inventos, ya les dije, déjenmelo en los comentarios. Pues bueno, quería hacerlo de otra forma. Venían más invitados, pero no pudieron venir por problemas de trabajo, porque así cada uno iba a interactuar, iba a decir lo que pensaba, lo que habían hecho, porque nosotros hacíamos esto o sabíamos de ello, pero a lo mejor otros conocían de otros inventos, así como ustedes pueden conocer algunos. Y bueno, quise hacerles este video. Las cafeteras, como se les partían las tapas, los de madera, para que colar y no salpicar y se botara el café, era una cuchara enganchada todo el tiempo encima por donde sale el café. Las cafeteras tradicionales, como se dicen las cafeteras italianas, que cuela por arriba, entonces ahí tenías que enganchar obligatoriamente una cuchara todo el tiempo así, para que cuando terminara de colar no te salpicara. O los mangos, cuando se partían, agarraban los tubos de la electricidad, le daban un poquito de calor y se los ponían y se los apretaban, y ya eso ahí solucionaste con un mango. Un mango es algo para agarrar, ya sea un sartén, cualquier cosa. Sí. Bueno, mis amigos, ya no me voy a extender más. Si te gustó el video, ya tú sabes, regálame ese like que siempre te pido. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Si estás entrando ahora, no te has suscrito, es totalmente gratis, no vale nada y a mí me va a ayudar muchísimo a que esta familia de amigos siga creciendo cada vez más. Comparte el video con todo el que conozca y muy importante, como siempre les digo, dejen sus comentarios, ¿verdad? Que eso me va a ayudar a mí muchísimo. Así que ya me estoy despidiendo por el video de hoy. Vuelvo y repito, va a salir ahora los miércoles a las 6 de la tarde. Así que los espero sin falta. No se olviden. Un besote bien grandote, mis amigos. Un abrazote. Los quiero mucho. Cuídense un montón y nos vemos en la próxima. Chao.